Buenos días, 12:10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y comenzamos como todas las semanas el espacio dentro de Decisión Radio, que es Área Financiera, tu espacio de economía, de finanzas, de fiscalidad. En definitiva, todo lo que te puede ayudar a proteger, a entender y aumentar tu patrimonio. ¿Para qué? Para defenderte de lo que hacen los gobernantes, que muchas veces pues, no sabemos exactamente en qué mundos viven, tan alejados de la realidad económico-financiera que se debería de regir. Hoy vamos a empezar con una entrevista. Hoy tenemos a un gestor. Seguramente lo habréis visto ya en en determinadas redes sociales, en periódicos de economía. Se puede decir que está siendo un gestor estrella y seguramente tendrá un futuro aún mejor. Hoy tenemos a Rafael Ortega. Buenos días, Rafael. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Rafael es gestor de fondos de inversión en Ambank Wealth Management, y hoy, si te parece, vamos a empezar un poquito. Siempre que traigo algún gestor, que explique un poquito cuál es su trayectoria, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que a lo mejor tiene que hacer cierta carrera para iniciarse en el mundo, bueno, del asesoramiento o para gestionar. Muchas veces los caminos pues vienen desde otros lados, ¿no? Viendo un poquito tu biografía, bueno, pues he leído, ¿no?, que habías estudiado una carrera que en sí no tiene nada que ver con administración, y al final pues acabas siendo gestor. Entonces creo que es muy interesante pues para las personas que están al otro lado, que en este caso, pues bueno, nunca se sabe, ya digo, cómo se puede llevar uno al final acabar no solo gestionando su patrimonio, sino el de terceros. Pues que explicaros un poquito ese recorrido. Pues sí, desde luego no es el recorrido tradicional, ¿no? Lo normal, yo creo que la mayoría de personas que terminan gestionando capital hacen la ruta financiera, ¿no? Empiezan estudiando algo relacionado con finanzas, entran en alguna gran entidad como analista, y luego a partir de ahí pues van, digamos, subiendo rangos, si estás en un gran banco, y al final puede que termines gestionando capital. También es verdad que es bastante difícil, o sea, también hay una parte ahí un poco de aleatoriedad en todo esto. Pero desde luego, yo estudié ingeniería industrial, estudié también ADE, pero mi idea era trabajar en consultoría, ¿no? El plan no era para nada trabajar en mercados financieros. De hecho, mientras estudiaba la carrera o incluso cuando empecé a trabajar, tampoco era un tema que me llamaba mucho la atención. O sea, sí, no puedo decir que esto es que siempre me ha gustado y ya desde pequeño leía a Warren Buffett, ¿no? O sea, no es mi caso para nada, ¿no? Y no eras fan de la película Wall Street. No, para nada. O sea, era una cosa que, bueno, sí, pues bien, la bolsa, tal, pero no tenía ni siquiera muy claro qué era, ¿no? O sea, que nada. Empecé a trabajar con eso, con la idea de acabar en consultoría o algo así, ser un ejecutivo o algo, eso era un poco lo que pensaba. Y luego por un tema también de casualidades, mi familia es de Valencia originalmente, yo estaba en Madrid, estudié en Madrid y vamos, pensaba que me iba a quedar allí, pero por un tema familiar de salud volví a Valencia para ayudar a mi madre con el negocio familiar, un pequeño negocio, una cosa cero escalable, y que yo pensé que era, bueno, pues sí, tengo que volver a casa para echar una mano, ¿no? Al final eso es lo que me había permitido también estudiar fuera, etcétera. Y yo pensé que era una cosa de un par de años. Lo que pasa que, bueno, pues empecé a trabajar ahí ayudando un poco a mi familia. Aquello fue una situación un poco de... Esto es, claro, estoy hablando de 2009-2010, ¿no? O sea, post-crisis, con cualquiera que tuviera cualquier cosa en ese momento, estaba todo pendiendo de un hilo. La situación más o menos se recuperó y yo estaba ya planteándome mi vuelta a Madrid, pero durante ese tiempo... viendo un poco un pequeño negocio en el que, bueno, ya has hecho o invertido en el negocio todo lo que podías invertir. El negocio, como te digo, no era una cosa escalable, es un pequeño negocio. Y entonces empezó a darse la vuelta a la situación y empezamos a encontrarnos con que generábamos más de lo que gastábamos, y entonces esa cantidad de ahorro, en este caso a nivel de empresa, pero
al final es igual que una familia. Empiezas a generar ahorro, ese ahorro no lo puedes reinvertir en tu propio negocio, porque no es un negocio, o ya estábamos un poco al límite de lo que se podía reinvertir. Y entonces, ¿qué haces con el ahorro? Y ahí fue cuando empecé a decir, bueno, sí, o sea, exactamente, ¿qué haces con el ahorro? ¿Qué se hace cuando tienes dinero? Desde luego, dejarlo parado, no, porque entonces te empieza a afectar la inflación, algo de lo que seguro que habláis mucho en el programa. Sí, Y ahí, además hoy. exacto. Entonces, bueno, pues empecé a estudiar, ¿no? Y a ver, bueno, ¿qué estamos haciendo? Y en ese momento, pues mi madre, que era empresaria, pero no era tampoco financiera, me dijo, bueno, nosotros tenemos este dinero en un banco de los típicos. Fui a ver un poco qué es, bueno, pues lo típico, ¿no? Te llevan a un sitio, hay un gestor que está ahí o un asesor. Y la experiencia para mí fue bastante frustrante, ¿no? Porque no, o sea, no vi que la persona con la que interactuábamos estuviera ahí para ayudarnos. De hecho, recuerdo que no nos preguntó nada y pensé, bueno, entonces esta persona no es un asesor, ¿no? Debe ser un comercial, porque no, o sea, preguntarme no me ha preguntado nada, ¿no? No sabe nada sobre mi negocio y, sin embargo, me dice lo que tengo que hacer con el dinero. No sé, estaba como un poco como que no, las cosas no cuajaban. Y Sí, entonces empecé a intentando colocarte, supongo, los productos del banco. sí, exacto. Sí, no lo quería decir así, pero sí. La realidad es que sí. Y entonces ahí fue cuando, bueno, tenía algo de tiempo, estaba viendo a ver qué hacía un poco con mi vida y como ya me empezó a interesar todo esto, empecé a estudiar. Como empecé a estudiar un poco por mi cuenta y como estaba pensando en un patrimonio que era un patrimonio familiar, porque no estaba pensando en invertir para mí, yo tenía 20 y medios, 20 y pocos años, entonces quizás una persona más joven tiene una visión de la inversión a, no sé, pues asumir más riesgos, todas estas cosas que se suelen decir porque eres más joven. Pero claro, yo estaba pensando en un dinero que era familiar y que no era mío y que tampoco yo había hecho todo el esfuerzo para generar, ¿no? Y entonces, claro, empecé viendo la inversión desde un punto de vista bastante conservador o bastante defensivo para ser una persona de 20 y pocos años. Entonces, todo lo que yo veía que la gente joven hacía no me cuadraba nada y empecé a ir buscando inversión conservadora, inversión defensiva, inversión todoterreno. Y entonces di con una serie de maestros de la inversión que no son los típicos, ¿no? Yo no entré en la inversión por el típico mundo del value investing, que creo que en ese momento era bastante popular en España, dentro de la gente que hacía algo relacionado con la inversión, porque es un mundo bastante minoritario, ¿no? O sea, la cultura financiera de España no es muy elevada. Y entonces yo empecé con otros maestros, ¿no? Entre ellos Ray Dalio, Harry Brown, que son inversores americanos que tenían esta idea un poco de que el mundo es totalmente impredecible, que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y que tienes que estar protegido pase lo que pase. Y entonces, como tenía esos maestros un poco diferentes, tenía unas perspectivas de en qué quería invertir que tampoco eran las típicas y entonces cuando empezamos a buscar otros lugares donde invertir que no fueran este banco del que te he hablado, pues lo que yo iba diciendo a veces me decían incluso que no se podía ni hacer, ¿no? Que eso, o sea, que eso no se puede, ¿no? Yo, por ejemplo, les decía, bueno, es que yo quiero tener oro en la cartera. Y entonces, claro, el de la oficina del banco me decía, o sea, eso no se puede, eso no lo ofrecemos, eso no está, ¿no? Y entonces, bueno, pues le seguí dando vueltas, seguí estudiando. Al final sí que di con una casa de inversión que le pareció que tenía sentido lo que yo estaba haciendo. Pero claro, había pasado ya tanto tiempo que yo ya había empezado a hablar con más gente, había empezado a estudiar ya a un nivel mucho más alto. Me saqué la titulación de asesor financiero y intentando negociar así un poco con un grupo de empresarios de Valencia para intentar montar algo relacionado con esta idea de invertir que yo tenía, pues la propia casa con la que estaba yo hablando me ofrecieron trabajar allí. Entonces me convertí de repente en gestor o en asesor financiero de un grupo de empresarios en Valencia a base de dar la lata, la verdad. Y una vez estaba ahí ya un poco en ese mundo, el salto a gestor fue también porque al entrar la nueva normativa MiFID, digamos que el asesor se convierte en otra vez más un rol comercial que un rol de gestión. El asesor toma pocas decisiones de inversión y se tiene que dedicar más a analizar el perfil de riesgo de la persona que tiene delante, ¿no? A mí lo que me gustaba más era la parte de gestión y la parte de decidir en qué invertíamos, porque eso también era lo que era un poco más diferente a todo lo que había por ahí. Y entonces un
un inversor o un potencial inversor realmente, porque en ese momento no estaba invertido, hablando con él y viendo un poco las cosas que yo quería hacer, me dijo, tú tendrías que montar un fondo de inversión, porque esto que quieres hacer dentro de una entidad o como asesor financiero difícilmente lo vas a poder hacer. Y entonces me puso en contacto con una gestora que en ese momento estaba lanzando proyectos. Él me dijo que si conseguíamos eso, él pondría algo de capital. Entonces fui buscando también con los clientes que había tenido antes y fui agrupando gente y así conseguí sacar el primer proyecto. Junté 100 personas y 3 millones de euros y entonces lo pudimos... O sea, esto no fue inmediato, fue cuando se montó. Durante un año conseguimos esas cifras y luego esto era en Esfera Capital. Esfera Capital fue adquirida por Andbank Sí. hace 2 años y ya con más patrimonio, algo de track record, empecé a hablar mucho en redes sociales, como decías, a empezar a aparecer más en medios, pero principalmente al principio simplemente hablar de lo que yo hacía o de mis ideas en foros, en internet, en Twitter, en YouTube, en cualquier persona que quisiera hablar de inversión. Yo estaba ahí para contar un poco mi historia y a partir de eso, cuando entré en Andbank, entonces Andbank sí que hizo una apuesta ya más fuerte por mí y he acabado gestionando otro vehículo que además lleva el nombre de MyInvestor, que es el MyInvestor Cartera Permanente. Los dos vehículos han estado creciendo mucho. Ahora gestiono, que eso creo que a día de hoy son como 32 o 33 millones de euros, más de 1.900 partícipes invirtiendo directamente en mis fondos. Y esta semana justo acabo de sacar el tercero, que se llama River Global, que ya tiene otra estrategia, es un poquito más arriesgada. Pero bueno, sí que ha sido un poco de rebote, pero también de convencimiento de que quería hacer una cosa y hasta que no he podido hacerla no he parado, la verdad. Sí, ahora hablamos de estos 3 fondos, pero me gustaría hacerte una pregunta. Hay como, también viene, ¿no?, en las redes, ¿no?, lo típico de que ahora para ser gestor prácticamente como que te tienes que sacar el título de analista financiero, ¿no?, el CFA, y luego están otros los que defienden de que no, mejor hacerse un máster en alguna de las entidades que hay aquí en España. Yo no sé qué decirte. ¿Tú crees que es necesario o al final, como tú estás dando a entender, puedes ir por otros caminos que, digamos, no tienen que ser esas titulaciones que luego te van a exigir? Está claro que la de asesor financiero por MiFID II, como acabas de decir, hay que sacársela. Eso es evidente. Y está claro que si tú no te sacas el título de asesor financiero y directamente te pasas al CFA, ya tienes la acreditación. Pero ¿hace falta realmente tener esas connotaciones o en el fondo lo que hay que tener es primero ganas y luego saberse mover en distintas... Entiendo que no hay que estudiar solo una cosa, sino que hay que estudiar muchas cosas y que quizá una única máster o un CFA no te da una visión del todo general, sino quizás a lo mejor una pequeña parte. Mira, yo la verdad es que contestándote por mí, pero también con los otros gestores que he ido conociendo, especialmente un poco los de la nueva generación, ¿no?, de gente con la que tengo yo más trato, la mayoría somos principalmente autodidactas, ¿eh? La gran mayoría. Y lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido principalmente leyendo libros. Una vez, los libros también te llevan un poco hasta la parte inicial de algunos temas, luego ya te vas a algunos manuales que son un poquito más técnicos. Luego hay un montón de ensayos y escritos académicos que están gratis en Internet y que puedes ir documentándote con ellos. Entonces, yo creo que la mayoría, yo soy más de la línea de que yo me dedico más a gestión sistemática, más cuantitativo y demás, pero también te diría que un inversor más discrecional de stock pickers, ¿no?, gente que selecciona acciones o hace análisis de empresas, también habrán aprendido. La mayoría lo aprendes por fuera de la parte académica. La parte académica está muy bien porque te da un poco de estructura, ¿no? Yo justamente la única parte académica que he hecho ha sido sacar una titulación de asesor financiero porque era normativo y lo tenía que hacer, ¿no? Pero sí que hay algunos másters un poco encaminados a este tema que creo que están bien. No los he cursado, pero viendo un poco el currículum, porque sí que los he mirado, Sí. veo que te dan un poco esa estructura de base para que tengas una serie de nociones clave, pero eso no te va a ser suficiente. O sea, a partir de ahí vas a tener que tú ver en qué te quieres especializar y luego ir por tu cuenta. La suerte de hoy en día es que simplemente necesitas estar conectado a Internet para acceder a todo el contenido que luego puedes estudiar. Quizás el
El limitante es que hay tantas cosas en Internet que tienes que ser capaz de separar el grano de la paja. Pero sí, creo que sobre todo es un tema de autodidacta y de ir tú curioseando, ver qué te llama la atención y profundizando cada vez más. Volviendo ahora, como mencionabas antes, a tus fondos, que en este caso tienes 3, decirles también a los oyentes que nos están viendo, quien nos está escuchando, que Rafael tiene una página, riverpatrimonio.com, si no me equivoco. Correcto. Donde ahí pues pueden también, bueno, pues informarse de quién eres y ver también tus fondos. Pero como has hablado del último, de River Global, que dices que tiene un poquito más de riesgo en comparación con los otros, si quieres, coméntanos un poquito en qué consiste River Global, cuál es el estilo de inversión, riesgo, etcétera. Pues mira, sí, hablamos de River Global, pero creo que para entender River Global quizás tiene sentido que explique un poco Empecemos la por los... filosofía primero, ¿no? Entonces, Vale. Fíjate que la mayoría de estrategias de inversión, la mayoría de inversores se centran en intentar predecir qué es lo que va a ocurrir y entonces tomar una serie de posiciones para sacar ventaja una vez lo que tú crees que va a ocurrir se manifiesta, ¿no? Yo parto de lo contrario, yo parto de que el ciclo económico es inevitable y a la vez es impredecible y que lo que tiene más sentido, desde una perspectiva de inversión equilibrada sobre todo, es que tú estés protegido siempre para pase lo que pase, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso, así a bote pronto, puedes decir, bueno, entonces eso es que eres un inversor conservador. Entonces, yo siempre digo que soy un inversor defensivo, pero que ser defensivo no necesariamente quiere decir que seas conservador. La implementación conservadora de esta idea es la cartera permanente de Harry Brown, que te he hablado antes de él brevemente, que es a quien considero uno de mis mentores, ¿no? Harry Brown básicamente diseña una cartera en la que dice, bueno, si yo no sé si en el futuro va a haber crecimiento, recesión, inflación o deflación, pero una de esas 4 cosas va a haber, porque no hay otras opciones, si yo selecciono los activos que funcionan mejor y peor en cada uno de esos escenarios económicos, tendré una cartera que más o menos funcionará bien, pase lo que pase. Entonces, él lo que proponía era invertir en acciones, bonos, efectivo y oro. Y defendía que cada uno de esos tipos de activo era el activo que mejor funcionaba en cada escenario económico. En My Investor Cartera Permanente, precisamente, esa es la estrategia que implementamos. Es casi una gestión pasiva, en realidad. Solo que no invertimos solo en acciones y bonos, que es lo que la mayoría de inversores indexados o inversores pasivos hacen. Vale. En River Patrimonio, yo cogí es el segundo fondo, digamos, pero el primero con el que salí, yo cogí esa misma idea y dije, bueno, ¿esto realmente qué es? Esto académicamente se le llama diversificación estructural. La idea de que no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que hay una relación estructural entre el escenario económico y las inversiones que funcionan mejor y peor. Y entonces dije, bueno, pues si lo que quiero es una cartera que no sea conservadora, que sea equilibrada, tendré que hacer unos ajustes, asumir algo más de riesgo y precisamente porque asumo algo más de riesgo, introducir más diversificación, más gestión de estrategias y demás. Entonces ahí introducimos, por ejemplo, invertimos también en mercado inmobiliario, invertimos también en volatilidad, combinamos una cartera buy and hold, o sea, una estrategia de rebalanceo con una estrategia de seguimiento de tendencias. Metemos muchos más niveles de diversificación. Digamos que en vez de ser los 4 de la primera cartera, aquí le meterías 2 o 3 más. Exacto, metes 2 o 3 más y además una cartera permanente se suele gestionar con rebalanceos, que quiere decir que, bueno, cuando una cosa sube, vendo un poquito y compro lo que está un poquito más abajo. Eso es una estrategia de reversión a la media. Al final, la cartera permanente, ten en cuenta que tiene un 25% de efectivo, por lo tanto, tiene mucho colchón para aprovechar cuando hay caídas y además disminuir mucho la volatilidad. Es una cartera conservadora, solo tiene un 25% de renta variable, ¿no? Entonces ahí es tan conservadora que no necesitas tampoco más herramientas de gestión de riesgo. Tener un 25% en liquidez para aprovechar oportunidades ya es una estrategia de gestión de riesgos lo suficiente buena, ¿no? Cuando quitas ese 25% de efectivo y añades más piezas que también son volátiles, claro, la volatilidad aumenta, la cartera es más arriesgada y si quieres seguir manteniendo ese perfil equilibrado entre participar del crecimiento y proteger el patrimonio, tienes que añadir nuevas estrategias de gestión de riesgo, ¿no? Entonces ahí hay más piezas, ¿no? O sea, digamos que tienes más cosas en el engranaje. En River Global, lo que empecé a pensar es, bueno,
esta idea de diversificación estructural, que principalmente se basa en tipos de activo y escenarios económicos, se puede aplicar también solo a la renta variable, que al final es el activo estrella, el que más rentabilidad histórica ha tenido a largo plazo. Y entonces empecé a estudiar la relación entre los distintos estilos de inversión, por ejemplo, value, growth, los distintos sectores, el sector salud, el sector tecnología, el consumo discrecional, el consumo defensivo, y también los factores, pues la inversión en empresas de calidad, la inversión en empresas con momentum, la inversión en empresas con baja volatilidad, y empecé a detectar que también los subtipos de renta variable tenían un comportamiento estructural y también se comportaban de manera diferente en los diferentes entornos de mercado, los diferentes escenarios económicos. Entonces, cuando tú inviertes, por ejemplo, en un índice, que es una manera excelente de exponerte al crecimiento económico con bajos costes y con una red súper amplia, ¿no? La ventaja de invertir en un indexado es que la red es tan amplia que siempre vas a conseguir capturar al próximo ganador y que esperas que esos ganadores te hagan ganar más que lo que pierdes con los perdedores. Al final solo puedes perder un 100%, pero las ganancias son limitadas, porque el crecimiento de una empresa que entra en un índice y que se convierte en la número 1 es un recorrido muy largo de grandes glorias, ¿no? por el camino. Sí. Sin embargo, lo que pasa a veces con los índices también es que pueden acabar muy, muy, muy sesgados o muy, muy, muy cargados en una sola zona geográfica o en un solo sector, y que hay algunos sectores, especialmente los más procíclicos, ¿no? Como tecnología, ahora mismo es el peso de tecnología en un índice de renta variable global o en el SP500 es altísimo, ¿no? Si de repente la tecnología se constipa, todo el índice se constipa. O sea, ¿no? Sobre todo al final de los ciclos, la cartera acaba casi solo con un sesgo a crecimiento económico, quiero decir. Y sin embargo, algunos otros sectores que son defensivos o que aportan mucha diversificación, en el índice pesan muy poco, ¿no? Y, por ejemplo, este año se ha visto que el sector energético ha tenido una racha excelente de la que si tú estás invertido solo en un índice no has participado realmente porque eso pesa tan poco dentro del índice que no da como para compensar otras piezas, ¿no? Y entonces la idea en River Global es tener una exposición a renta variable, pero con una diversificación estructural interna, desde mi punto de vista, mayor, donde los sectores defensivos, los sectores que verdaderamente descorrelacionan, las estrategias que verdaderamente descorrelacionan de la renta variable, tienen un peso estructuralmente más alto. Entonces, no va a ser raro, por ejemplo, que en River Global tengamos peso de acciones pequeñas value mucho más alto que el del índice, o que el sector energía, el sector salud, pesen mucho más en nuestro fondo de lo que pesarían en un índice o en la mayoría de fondos tradicionales, ¿no? Donde normalmente hay un único sesgo, ¿no? Un gestor value suele tener solo acciones value. Un gestor tipo growth de tech tiene solo acciones de tecnología. Nosotros vamos a tener todo, pero lo vamos a tener con unos pesos que van a hacer que sea un poco diferente al mercado y que yo creo que a largo plazo le dan más seguridad a la cartera, porque en los momentos complicados vas a tener esas piezas ahí para protegerte. Y luego, además, también vamos a tener una parte dinámica en la cual el fondo puede concentrarse en esos sectores que no son los principales cuando están en un momento excelente. Entonces, en un periodo, por ejemplo, de 4 o 5 años donde las acciones de pequeña capitalización, estilo value, lo están haciendo mucho mejor que el resto, nosotros tendremos un peso muy alto en eso, que será mucho mayor que el de un índice normal. Y luego también tenemos la capacidad de reducir un poco la exposición para intentar evitar escenarios tipo 2008, la crisis.com o auténticos desastres, ¿no? De esos en los que tardas 10, 15 años en recuperarte. Entonces es un poco como más diversificación y posicionarnos en los extremos de lo que puede pasar para intentar hacer una cartera un poquito más robusta. Entiendo que esta última parte del fondo, cuando me hablas de ampliar esa diversificación, tú me dices ahora si estoy equivocado, lo que estamos hablando es que tú vas a coger los subsectores de los sectores grandes y ahí tú vas a hacer una implicación en el sentido de que vas a buscar dentro del sector, yo qué sé, de la salud, vas a buscar el subsector que quizás no está siendo muy seguido por el resto de los institucionales, etcétera, y donde tú quizás ahí sí que puedas encontrar un fondo o unas compañías que te permitan, en función del ciclo, poder invertir. Y en el caso de que empiece
a ir mal, etcétera, tienes la flexibilidad de poderlo cambiar a otro sector. ¿Es más o menos esto? Sí, esa es la idea. También te digo que la gestión que hago yo es sistemática. O sea, esto al final yo lo que creo son una serie de reglas de gestión en las cuales en frío, digamos, que he pensado, vale, ¿cómo tiene que ser la cartera cuando pasa esto? ¿No? ¿Cómo tiene que ser la cartera cuando pasa lo otro? Eso lo hago estudiando la historia, que ha pasado durante los últimos 100 años en los mercados financieros. Es verdad que cuando hablamos siempre eso de resultados pasados no garantizan resultados futuros, eso es totalmente cierto, pero a la vez el estudio de la historia de los mercados financieros es lo único que tenemos para tomar decisiones, ¿no? Entonces, todas esas reglas yo las he pensado antes para que ocurra un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Que en cualquier momento nosotros tengamos siempre un peso de esos subsectores, esos sectores defensivos, que siempre sea lo suficientemente relevante como para que si vienen mal dadas, haya algo que proteja la cartera, ¿no? Que cuando un sector de estos que típicamente está infrarrepresentado en un índice o en el mercado tenga un periodo muy fuerte, nosotros nos podamos subir a ese carro más rápido de lo que lo haría su peso en el mercado. Y todo eso se hace con una serie de reglas matemáticas. Al final se puede decir un algoritmo, un sistema, que eso suena como muy complicado, luego tampoco lo es tanto, pero al final es un modelo de gestión de cartera. Yo siempre digo que, desde mi punto de vista, hay un tema que está súper infravalorado, que es la construcción de la cartera, ¿no? Simplemente cambiar las reglas de cómo reequilibras tu posición, cuándo vendes un poco y compras otra cosa, qué pesos le das a las cosas, al final te puede generar, o sea, cambios en esa estructura de cómo gestiono yo mi cartera luego en el día a día, cuando se van moviendo los pesos de aquí para allá y los precios para arriba y para abajo, te genera una variedad de resultados que es mucho más amplia de lo que te generaría incorporar una nueva pieza a la cartera. Y creo que mucha gente está siempre obsesionada con meter algo nuevo o quitar una cosa y poner otra, cuando realmente cómo gestionas lo que ya tienes, en el caso de que ya esté bien hecho, es muy, muy relevante y no se estudia. Y ahí es donde yo pongo casi todo el énfasis. Sí, sí, que muchas veces no es tanto si eres value, eres growth, sino luego cómo ¿Cómo combino todo? exacto, cómo mantienes esa cartera y en tu caso, como has dicho, eres sistemático, es decir, entiendo que vas haciendo aportaciones periódicas en aquello en lo que ya estás invertido sin mirar tanto si ahora debo de entrar o salir. Exacto, sí. Al final las reglas pueden ser diferentes, ¿no? También, por ejemplo, los distintos fondos, como tienen distintos objetivos, pues le doy más peso a unas u otras estrategias de gestión, ¿no? Pero para mí sí que es verdad que es importante que eso se haga, al menos desde mi punto de vista, de manera sistemática, porque al final, cuando tú inviertes con reglas, estás eliminando de la ecuación tus emociones. Y la verdad es que cuando tomas decisiones emocionales en los mercados, pues es cuando mucha gente comete errores. A mí me da mucha tranquilidad seguir las reglas que yo me he establecido a mí mismo, ¿no? Y también es verdad que creo que al gestionar patrimonio para otros y al hacerlo de una manera muy transparente, pues has dicho, tengo en mi página web básicamente voy transcribiendo todo lo que hago, es un blog de inversión al final. Los fondos tienen sus propias páginas web oficiales, esta es más un poco mi cuaderno de bitácora, digamos. Sí, para Y, que te conozcan. exacto, y a la vez en redes sociales, en Telegram o en otros sitios donde participo, en foros de inversión, como estoy diciendo todo el rato lo que voy haciendo, al final ya me he comprometido, no puedo dar vuelta atrás, ¿no? Si de repente hiciera algo que no es lo que he dicho que voy a hacer, la gente se daría cuenta. Entonces eso creo que también es una ventaja que me permite estar ahí cumpliendo lo que he dicho que voy a cumplir. Y a mí me da bastante tranquilidad y me gusta gestionar así, la verdad. Pues Rafael Ortega, ha sido un placer. Como siempre digo, nunca sabemos quién tenemos al otro lado y espero que la gente entienda que al final, cuando no se tienen los conocimientos, hay que intentar apostar a gestores como sois vosotros, esta nueva jornada, ¿no? Que salía el otro día también un artículo en La Expansión, creo que era, ¿no? Sí. Donde pues tenéis unos conocimientos y sobre todo vais teniendo un track record que es bastante importante que os permite gestionar pues dinero de terceros con cierta tranquilidad y que luego los partícipes pues también estén tranquilos. Así que lo dicho, ha sido un verdadero honor. Tienes la puerta abierta a volver siempre que quieras
Y nada, te dejo ahí que te despidas. Si quieres decirnos, aparte de la página web, otra vez dónde pueden contratar los fondos, pues ahí puedes. Bueno, pues nada, igualmente, muchas gracias. Yo, cualquiera que tenga ganas de hablar de inversión y de hablar de cultura financiera, estoy abierto a participar, porque creo que hace mucha falta, ya no solo por darme yo a conocer o porque la gente invierta o no en mis fondos, es que de verdad creo que es un drama que haya casi 1 billón de euros perdiendo dinero constantemente en depósitos en España. Es un drama del que no se habla y creo que hay que poner un poco la luz ahí y hay que empezar a invertir conmigo o con quien sea, o convirtiéndote en tu propio gestor, que también es posible y factible si quieres estudiar y quieres hacerlo. Pero bueno, si queréis seguirme un poco a mí, como has dicho, yo en riverpatrimonio.com tengo mi blog y en Twitter, en el resto de redes sociales, si buscáis River Patrimonio, enseguida os voy a salir. Y ahí estoy todo el día hablando con gente y compartiendo mis impresiones. Y nada, mucha suerte a todos los que se suban a esta aventura. Pues muchas gracias, Rafael. Vamos a hacer ahora una pausa y ahora volvemos.